Hay cosas que una madre nunca debería ver. Hay imágenes que se quedan grabadas en la retina como hierro candente, que te despiertan cada madrugada durante 30 años. Yo vi a mi propia madre, con sus manos arrugadas y temblorosas, tocando a mi hijo de 7 años en el patio de recreo de nuestra casa. Lo vi y algo dentro de mí se rompió para siempre. Me llamo Ágata Nivea, tengo 73 años, y esta es la historia más polémica y controversial que necesito contar al detalle antes de morir. Porque lo que hice después de ver eso, lo que le hice a mi propia madre, dividirá opiniones. Algunos dirán que fui una heroína, otros que me convertí en un monstruo, pero yo necesito que sepas toda la verdad, cada detalle sórdido, cada decisión que tomé en esos días oscuros del invierno de 1991. Necesito que entiendas por qué una hija puede llegar a hacer lo impensable a su propia madre. Era febrero, un martes gris como tantos otros. Yo trabajaba como partera en el hospital municipal. Llevaba 20 años trayendo niños al mundo. Conocía cada secreto del cuerpo humano, cada punto donde la vida se aferra o se escapa. Vivíamos en una casa vieja de 2 plantas con un patio trasero, donde habíamos instalado unos columpios y un tobogán para Barín, mi único hijo. Mi madre, Sibylia Monclar, había venido a vivir con nosotros después de que mi padre muriera. Tenía 61 años entonces. Era una mujer menuda pero de carácter fuerte, siempre controlando, siempre opinando sobre cómo criaba a mi hijo. Ese día llegué temprano del hospital. Había tenido un parto complicado y me dolía la espalda. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía, y escuché risas en el patio. Pensé que era hermoso, mi madre jugando con Barín. Me acerqué a la ventana de la cocina para verlos, sonriendo, preparándome para salir a Huesda a acompañarlos. Pero lo que vi me heló la sangre. Mi madre tenía a Barín sentado en sus piernas, en el banco de madera bajo el manzano. Sus manos, Dios mío, sus manos estaban donde no debían estar. Barín tenía una expresión confundida, incómoda, pero no se resistía. Ella le susurraba algo al oído mientras lo tocaba. Le decía que era un juego, que era su secreto especial, que no le dijera a mamá porque mamá se pondría celosa. Me quedé paralizada durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas segundos. Mi mente de partera, entrenada para actuar en emergencias, se activó. Pero esta no era una emergencia médica. Era algo mucho peor. Era la destrucción de todo lo que creía sagrado en mi familia. Salí al patio con pasos firmes pero controlados. Barín, ve a lavarte las manos para la merienda, le dije con voz tranquila. Mi hijo se bajó de las piernas de su abuela y corrió hacia la casa. Sibylia me miró con esos ojos grises que conocía desde niña, pero ahora me parecían los de una extraña. ¿Qué estabas haciendo?, le pregunté directamente. Ella se irguió, altiva como siempre. ¿Jugando con mi nieto? ¿Acaso está prohibido que una abuela mime a su nieto? Su respuesta me confirmó que sabía exactamente lo que había visto. No había confusión, no había malentendido. Había intención. No vuelvas a tocarlo así, le dije, y mi voz sonó más amenazante de lo que pretendía. Ella se rió, una risa seca y desagradable. ¡Ay, Ágata! Siempre tan dramática. El niño necesita cariño, no la frialdad que tú le das. Yo sé cómo hacer que se sienta especial. Esa noche no pude dormir. Barín cenó normal, jugó con sus carritos, se bañó y se acostó como cualquier otro día. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre. Me quedé despierta pensando en todas las veces que había dejado a Barín solo con su abuela, en todos los juegos especiales que ella podría haber inventado, en todas las señales que quizás había ignorado. Al día siguiente confronté a Barín con mucho cuidado. Le pregunté sobre los juegos con la abuela. Él me contó, con la inocencia de sus 7 años, sobre el juego de las cosquillas especiales que la abuela le hacía cuando yo no estaba, sobre cómo ella le decía que era su nieto favorito, que tenían secretos que solo ellos compartían. Mi corazón se hizo pedazos con cada palabra. Esa misma tarde, mientras Barín estaba en el colegio, busqué en el cuarto de mi madre. Encontré una caja metálica escondida bajo su cama. Dentro había fotografías Polaroid borrosas, algunas de Barín, otras de niños que no reconocí.
Había también cartas, recortes de periódicos sobre casos de abuso infantil y algo que me dejó sin aliento, un diario donde describía con detalle enfermizo sus juegos con diferentes niños a lo largo de los años. Mi madre no era solo una abusadora ocasional, era una depredadora sistemática, pero había algo más en esa caja que no entendí entonces. Una carta firmada por alguien llamado A, que decía: Sibilia, recuerda nuestro acuerdo. El silencio tiene un precio, pero la exposición tiene consecuencias peores. Había también un sobre médico con mi firma, pero yo no recordaba haber firmado nunca ese documento. Era un consentimiento para una cirugía de amputación por gangrena avanzada. Esa noche, cuando confronté a mi madre con las evidencias, ella no negó nada. Se sentó en su sillón favorito, el de terciopelo verde que había traído de su casa, y me miró con una calma que me aterrorizó. ¿Y qué vas a hacer, Ágata? ¿Llamar a la policía? ¿Destruir a tu propia familia? ¿Traumatizar más a Varin con un juicio público? Tenía razón en algo. Un proceso legal sería devastador para mi hijo, pero su tranquilidad me decía que había hecho esto antes, que sabía cómo manipular la situación, cómo salir impune. Me dijo que si intentaba denunciarla, ella contaría una versión diferente, que diría que yo era una madre inestable, que inventaba cosas por celos, que había falsificado las evidencias. Además, añadió con una sonrisa cruel, ¿quién va a creer que una abuela de 61 años puede ser una amenaza? Soy una viejecita indefensa, Ágata. Tú eres la que parece peligrosa. Durante las siguientes semanas viví en un infierno. Vigilaba cada movimiento de mi madre. Nunca dejaba a Varin solo con ella, pero tenía que seguir trabajando, tenía que mantener las apariencias. Mi madre, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía siendo la abuela cariñosa delante de otros, la mujer mayor que había perdido a su esposo y vivía con su hija soltera y su nieto. Pero yo sabía la verdad, y la verdad me estaba consumiendo. Fue entonces cuando apareció Radomiro Lesté, nuestro vecino. Era un hombre de unos 50 años, viudo, que trabajaba como herrero y hacía trabajos de mantenimiento en el hospital donde yo laboraba. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, se acercó a la cerca que separaba nuestras casas. Ágata, me dijo en voz baja, he estado escuchando ruidos extraños en las noches, llantos, voces alteradas. ¿Está todo bien? Su preocupación parecía genuina, pero había algo en sus ojos que me inquietó, una intensidad que no sabía cómo interpretar. Le dije que todo estaba bien, que probablemente había escuchado la televisión, pero él insistió. Si necesitas ayuda con algo, cualquier cosa, puedes contar conmigo. Sé que no es fácil cuidar sola de una madre mayor y un niño pequeño. Durante los días siguientes, Radomiro se volvió más presente. Aparecía en momentos oportunos, ofrecía ayuda con reparaciones menores, traía dulces para Varin. Mi madre parecía incómoda con su presencia, lo que me extrañó porque ella siempre había sido sociable con los vecinos. Una noche, mientras Varin dormía y mi madre veía televisión en la sala, Radomiro tocó a mi puerta. Tenía una expresión seria, casi sombría. Necesito hablar contigo, me dijo. Es sobre tu madre. Salimos al patio trasero, lejos de oídos indiscretos. Radomiro me contó que había visto cosas, que había escuchado conversaciones, que sabía lo que mi madre le hacía a Varin. No eres la primera madre que pasa por esto, me dijo. Yo tuve una hermana, hace muchos años. Mi padre, bueno, digamos que entiendo tu dolor. Por primera vez en semanas no me sentí completamente sola. Radomiro me ofreció algo que no esperaba, comprensión sin juicio. Me dijo que había formas de resolver problemas como este sin involucrar a las autoridades. Formas que protegerían a Varin de un trauma mayor. ¿Qué estás sugiriéndome?, le pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. Él me miró directamente a los ojos. Estoy sugiriendo que a veces la justicia real no viene de los tribunales, Ágata. A veces viene de las manos de quienes realmente aman a las víctimas. Esa conversación cambió algo en mí. Durante días, la idea que Radomiro había plantado creció en mi mente como una semilla venenosa. Empecé a observar a mi madre con ojos diferentes, no como a la mujer que me había criado,
sino como a la depredadora que había violado la inocencia de mi hijo. Fue entonces cuando mi madre cometió su error más grande. Una tarde, creyendo que yo había salido a hacer compras, intentó llevarse a Varín a su cuarto. Yo había regresado temprano y los escuché en las escaleras. La voz de mi madre, dulce y manipuladora: «Vamos, mi amor, la abuela tiene un juego nuevo que enseñarte». Subí las escaleras silenciosamente y los encontré en el pasillo. Mi madre tenía la mano de Varín y lo guiaba hacia su habitación. Cuando me vio, su expresión cambió completamente. Ya no había disimulo, ya no había excusas. Solo había desafío. «Es mi nieto», me dijo con voz fría, «y voy a Coreos a hacer con él lo que me plazca. Tú no puedes detenerme». Esa noche, después de acostar a Varín, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fui a la cocina y preparé 2 tazas de té. En una de ellas, disolví 3 pastillas de diazepam que había traído del hospital. Se las llevé a mi madre, que estaba leyendo en su cuarto. «Quiero que hablemos», le dije. «Quiero entender por qué haces esto». Ella bebió el té mientras me contaba, con una frialdad que me heló la sangre, sobre todos los niños que había educado a lo largo de los años, sobre cómo había empezado con sus propios hermanos menores cuando era adolescente, sobre cómo había perfeccionado sus métodos con el tiempo. «Los niños necesitan aprender sobre el amor», me decía mientras sus párpados se volvían pesados. «Yo les enseño de la forma más pura, más íntima. Es un regalo que les doy». Cuando finalmente se quedó dormida, actué con la precisión que me había dado mi entrenamiento médico. La até a la cama con sábanas, le puse una mordaza improvisada y esperé a que despertara. Quería que estuviera consciente para lo que venía después. Cuando abrió los ojos, horas más tarde, vi en ellos algo que nunca había visto antes: miedo real. Le expliqué con calma lo que iba a pasar. Le dije que iba a pagar por cada niño que había lastimado, por cada inocencia que había destruido, por cada pesadilla que había plantado en mentes infantiles. «Vas a perder las herramientas de tu maldad», le dije mientras preparaba mis instrumentos. Como partera, tenía acceso a anestésicos locales, a bisturíes, a todo lo necesario para una cirugía menor. Pero esto no iba a ser una cirugía menor. Le inyecté lidocaína en ambas muñecas, lo suficiente para adormecer la zona, pero no para eliminar completamente el dolor. Quería que sintiera algo de lo que había hecho sentir a sus víctimas. Luego, con la precisión de años de experiencia médica, comencé mi trabajo. No fue rápido, no fue limpio, pero fue efectivo. Cuando terminé, mi madre había perdido ambas manos. Las había cortado a la altura de las muñecas, cauterizando las heridas para evitar que se desangrara. Ella estaba consciente durante todo el proceso, sus ojos llenos de una agonía que me satisfizo de una manera que me asustó. Pero mi plan no había terminado. Llamé a Radomiro, que llegó en minutos como si hubiera estado esperando mi llamada. Juntos montamos la escena: un robo violento, un asaltante que había mutilado a mi madre antes de huir. Radomiro se encargó de los detalles físicos, de hacer que la casa pareciera haber sido saqueada, mientras yo preparaba la historia que le contaríamos a la policía. Llevamos a mi madre al hospital, donde mis colegas la atendieron sin hacer demasiadas preguntas. El shock, la pérdida de sangre, el trauma, todo contribuía a que su versión de los hechos fuera confusa, incoherente. Cuando finalmente pudo hablar con claridad, ya habíamos establecido nuestra narrativa. Un ladrón había entrado a la casa, la había atacado cuando ella intentó resistirse. La policía investigó, por supuesto, pero no encontraron evidencias que contradijeran nuestra historia. No había huellas dactilares extrañas, no había testigos, no había motivos aparentes para dudar de nosotros. Éramos una familia respetable que había sido víctima de un crimen horrible. Mi madre nunca me denunció, nunca contó la verdad sobre lo que realmente había pasado esa noche. Creo que sabía que si lo hacía, tendría que explicar por qué su propia hija había llegado a tales extremos, y esa explicación la habría destruido más completamente que la pérdida de sus manos. Los meses siguientes fueron extraños. Mi madre se adaptó a su nueva realidad con una resignación que me sorprendió. Aprendió a comer, a vestirse, a hacer las tareas básicas con ayuda de prótesis rudimentarias.
pero nunca más pudo tocar a nadie de la manera que había tocado a sus víctimas. Barim, por su parte, parecía aliviado aunque no entendiera completamente por qué. Los juegos especiales con la abuela habían terminado, y aunque él preguntó por qué la abuela ya no podía jugar como antes, aceptó mi explicación de que había estado muy enferma y necesitaba descansar. Pero yo sabía que mi trabajo no había terminado. Una noche, mientras revisaba nuevamente la caja metálica que había encontrado en el cuarto de mi madre, me topé con algo que había pasado por alto. Una dirección escrita en el margen de una de las cartas. Era la dirección de una iglesia en el centro de la ciudad. Decidí investigar. Fui a esa iglesia un domingo por la mañana y pregunté por el padre que estaba a cargo. Me presentaron al padre Aureliano Vázquez, un hombre de unos 60 años, de aspecto distinguido y maneras suaves. Cuando mencioné el nombre de mi madre, su expresión cambió sutilmente. «Ah, sí, Sibilia», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Una mujer muy devota. Lamento mucho lo que le pasó. ¿Cómo está recuperándose?» Había algo en su tono que me inquietó, una familiaridad que iba más allá de la relación normal entre un sacerdote y una feligresa. Decidí investigar más profundamente. Durante las siguientes semanas, hice preguntas discretas entre los vecinos, entre las personas que conocían a mi madre antes de que viniera a vivir conmigo. Lo que descubrí me llenó de una furia renovada. Mi madre no había actuado sola. El padre Aureliano había sido su cómplice, su mentor en la depravación. Juntos habían abusado de docenas de niños a lo largo de los años, usando la iglesia como fachada, la autoridad religiosa como escudo. Mi madre había sido tanto víctima como victimaria, iniciada en estos horrores cuando era joven y luego convertida en reclutadora de nuevas víctimas. Pero había más. Radomiro, mi vecino comprensivo, también estaba involucrado, no como abusador directo, sino como facilitador, como el que proporcionaba información sobre familias vulnerables, sobre niños que podrían ser blancos fáciles. Su ayuda conmigo no había sido altruista. Había sido calculada, una forma de asegurarse de que yo no investigara demasiado profundamente. La carta firmada por A que había encontrado en la caja de mi madre era del padre Aureliano. El consentimiento médico falsificado con mi firma había sido preparado por él, que tenía acceso a documentos del hospital a través de su trabajo como capellán. Todo había sido planeado, una red de complicidad y silencio que había protegido a estos monstruos durante décadas. Cuando confronté a Radomiro con mis descubrimientos, él no lo negó. Se sentó en su cocina, bebiendo café como si estuviéramos discutiendo el clima, y me contó toda la verdad. Me habló de la red, de cómo funcionaba, de cuántos niños habían sido dañados. Me dijo que mi madre había sido una de las más efectivas, porque su apariencia de abuela inofensiva la hacía insospechable. ¿Y ahora qué?, me preguntó cuando terminó su confesión. ¿Vas a matarme también? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en Radomiro como una amenaza física que necesitara ser eliminada. Pero sus palabras me hicieron darme cuenta de algo. Yo había cruzado una línea que no podía descruzar. Ya no era la Ágata que había sido antes de esa noche en febrero. Era alguien capaz de violencia extrema cuando se trataba de proteger a mi hijo. No, le dije finalmente, pero vas a desaparecer. Vas a irte de esta ciudad. Vas a cambiar tu nombre. Y nunca más vas a acercarte a un niño. Porque si lo haces, si alguna vez escucho que has lastimado a otro niño, te encontraré. Y lo que le hice a mi madre te parecerá misericordioso comparado con lo que te haré a ti. Radomiro se fue esa misma semana. Vendió su casa a precio de remate y desapareció sin dejar rastro. Nunca más supe de él. El padre Aureliano fue más difícil. No podía simplemente amenazarlo para que se fuera. Tenía una posición, una reputación, protecciones institucionales, pero yo había aprendido a ser paciente, a planear cuidadosamente. Empecé a documentar todo lo que podía sobre él. Seguí sus movimientos, identifiqué a sus víctimas potenciales, recopilé evidencias, pero no para entregárselas a las autoridades, para algo mucho más personal. Una noche, después de meses de preparación, lo confronté en la iglesia. Era tarde,
después del último servicio, y él estaba solo contando las donaciones del día. Cuando me vio entrar, sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Ágata, qué sorpresa. ¿Cómo está tu madre? Hace tiempo que no la veo en misa. Mi madre está pagando por sus pecados, le dije, y tú vas a pagar por los tuyos. Su sonrisa se desvaneció cuando vio el bisturí en mi mano, no el mismo que había usado con mi madre. Ese lo había desechado cuidadosamente. Este era nuevo, estéril, afilado como una navaja. ¿Qué estás haciendo?, me preguntó, retrocediendo hacia el altar. Esto es una casa de Dios. Dios no vive aquí, le respondí. No después de lo que tú has hecho en su nombre. Lo que pasó después fue rápido y silencioso. El padre Aureliano no gritó. Creo que sabía que nadie vendría a ayudarlo. Cuando terminé, él también había perdido las herramientas de su maldad, aunque en su caso fueron diferentes herramientas las que le quité. Lo dejé vivo, como había hecho con mi madre, vivo pero marcado, incapaz de lastimar a otro niño nunca más. Se las arregló para llegar al hospital, donde inventó una historia sobre un asalto. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero algunos daños son irreversibles. El padre Aureliano se retiró del ministerio poco después, alegando problemas de salud. Se mudó a un asilo en otra ciudad, donde murió años más tarde, solo y olvidado. Mi madre vivió otros 15 años después de esa noche de febrero. Nunca recuperó el uso de sus manos, nunca volvió a ser la mujer dominante que había sido. Se volvió dependiente, frágil, una sombra de lo que había sido, pero nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento por lo que había hecho. Murió en su sueño una noche de invierno, cuando Varin tenía 22 años. En su funeral, varias personas hablaron de ella como una mujer que había sufrido mucho, que había sido víctima de un crimen terrible. Nadie sabía la verdad completa excepto yo. Varin creció sin recordar claramente los juegos especiales de su abuela. Los recuerdos de la infancia temprana son frágiles, y yo me aseguré de que los suyos fueran reemplazados por experiencias más positivas. Se convirtió en un hombre bueno, un padre cariñoso, alguien que protege a sus propios hijos con la ferocidad que yo aprendí a tener. Nunca le conté lo que realmente pasó esa noche. Nunca le dije por qué su abuela perdió las manos o por qué ciertos adultos desaparecieron de nuestras vidas. Algunos secretos son demasiado pesados para compartirlos, incluso con aquellos a quienes más amamos. Pero ahora, a los 73 años, siento que es hora de contar la verdad. No para buscar absolución, sé que no la merezco, no para justificar lo que hice, las acciones hablan por sí mismas, sino para que otras madres sepan que a veces, cuando el sistema falla, cuando las autoridades no pueden o no quieren proteger a nuestros hijos, tenemos que tomar la justicia en nuestras propias manos. ¿Fue correcto lo que hice? No lo sé. ¿Me arrepiento? No, ni por un segundo. Mi hijo creció seguro, protegido, libre de las pesadillas que mi madre y sus cómplices habrían plantado en su mente. Eso vale cualquier precio que haya tenido que pagar. Hay algo más que nunca le he contado a nadie, algo que hice durante todos esos años después de esa noche. Cada año, en el aniversario de lo que pasó, yo tomaba uno de los dedos que había cortado de las manos de mi madre. Los había preservado en formol, como hacíamos en el hospital con las muestras, y lo quemaba en el patio trasero, bajo el mismo manzano donde la había visto abusando de Varin. Era mi ritual privado, mi forma de asegurarme de que el mal que ella había hecho se desvaneciera un poco más cada año. Algunos dirán que eso me convierte en una enferma mental. Otros entenderán que era mi manera de proteger a mi hijo, incluso después de que la amenaza física hubiera terminado. El último dedo lo quemé el año pasado, cuando cumplí 72. Ya no quedan rastros físicos de lo que mi madre hizo, excepto en mi memoria. Y pronto, cuando yo muera, incluso esas memorias desaparecerán. Pero antes de que eso pase, necesitaba contar esta historia. Necesitaba que alguien supiera que hay madres dispuestas a convertirse en monstruos para proteger a sus hijos de monstruos peores, que hay líneas que cruzaremos, límites que romperemos, actos que cometeremos sin dudarlo, si eso significa mantener a salvo a quienes amamos. No busco tu comprensión, no busco tu perdón,
Solo busco que sepas que cuando se trata de proteger a nuestros hijos, no hay nada que una madre no sea capaz de hacer. Absolutamente nada. Y si eso me convierte en un monstruo, entonces soy un monstruo que puede dormir tranquila por las noches, sabiendo que mi hijo está a salvo. Querida amiga que me escuchas, si has llegado hasta aquí, te agradezco de corazón. Sé que esta historia ha sido larga, sé que ha sido dura de escuchar, pero necesitaba contártela completa. Necesitaba que entendieras cada detalle, cada decisión que tomé. Si te ha gustado esta historia, si crees que otras mujeres necesitan escucharla, por favor dale me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienes que tocar el botón que tiene forma de corazón o de pulgar hacia arriba. Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a nuestro canal. Solo tienes que tocar el botón negro que dice suscribirse y así te llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo relato. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar, si has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a tus seres queridos. Todas tenemos historias que contar, todas hemos hecho cosas de las que no estamos completamente orgullosas, pero que fueron necesarias. Perdóname si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Necesitaba soltar todo esto ya, necesitaba este desahogo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por entender que a veces el amor nos lleva a lugares oscuros. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar sin aliento. Hasta entonces, cuida a los tuyos como yo cuidé a los míos, sin importar el precio.